Gastó millones con 50 médicos, pero fue una camarera sin título quien le salvó la vida. ¿De qué país nos estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios. El otoño llegaba con su aire melancólico a la gran ciudad y entre sus vibrantes luces, Eduardo se sentía más apagado que nunca. Había pasado de ser un billonario a un prisionero de su propia fortuna. El diagnóstico de su enfermedad, un misterio cruel y persistente, seguía siendo el mismo. Nadie sabía qué le pasaba. Consultó a más de 50 médicos, todos ellos de renombre, especialistas cuyos nombres abrían puertas VIP en hospitales de élite. Gastó millones en tratamientos que prometían curas milagrosas, pero solo logró acumular dolor, agotamiento y, sobre todo, decepción. Aquel día, buscando un refugio en su tormento, Eduardo entró en una pequeña cafetería, distinta a las lujosas que solía frecuentar. Esta tenía una atmósfera acogedora, con aromas de café recién hecho y dulces que hacían que su estómago gruñera. Clara, la joven camarera, lo observó desde el mostrador. No tenía título, pero poseía algo que muchos expertos perdían de vista: una intuición aguda. Al acercarse, un silencio abrumador llenó el aire. ¿Está bien, señor?, preguntó con una preocupación genuina. Al mirarlo, notó los círculos oscurecidos bajo sus ojos y su respiración entrecortada. Sin poder contenerse, Eduardo respondió: «Solo estoy cansado». Clara, sin saberlo, había tocado una herida abierta, una que la medicina convencional no había podido sanar. Esa chispa de empatía encendió algo en Clara. Le compartió un método de sanación alternativo que había aprendido de su abuela. Era curandera, dijo, su voz cargada de respeto. Tenía conocimientos ancestrales que este mundo ha olvidado. Eduardo la miró con escepticismo. Los años de tratamientos médicos le habían enseñado a desconfiar de las soluciones rápidas, pero la desesperación lo empujaba hacia lo desconocido. «¿Y si eso no funciona?», murmuró, mientras su mente luchaba con la idea de desafiar décadas de ciencia. Pero, ¿qué más podía perder? Así comenzó una extraña amistad. Clara le hablaba de hierbas, de rituales olvidados, mientras él compartía historias de su vida entre lujos y dolor. Cada encuentro se volvía más intenso, no solo por lo que decían, sino por lo que ambos callaban. Las conexiones entre sus mundos eran más fuertes de lo que imaginaban. Sin embargo, en las sombras, un antagonista acechaba, un médico influyente que había cosechado poder a expensas de su dolor. Se interesó por su historia. Para él, las propuestas de Clara eran una amenaza directa. Cuando descubrió que Eduardo se acercaba a su pasado, a esas curas que no comprendía, lo decidió frenar. La batalla entre lo convencional y lo alternativo comenzaba a despuntar. Eduardo, atrapado entre el deseo de sanar y el miedo a la desaprobación, se encontró ante una encrucijada. ¿Arriesgaría todo, incluso su reputación, por un hilo de esperanza? La tensión en el aire flotaba con una pregunta importante que aún no encontraba respuesta. «Hey, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». Ante la encrucijada, Eduardo sintió un golpe repentino en el pecho. La tensión en el aire era densa, como si el universo aguardara su decisión. Sin embargo, antes de que pudiera responder, el sonido de vidrio rompiéndose resonó desde la puerta de la cafetería. Todos se giraron. Una figura tambaleante entró con un grito desgarrador. Era un hombre de mediana edad, con la camisa manchada de sangre, sus ojos desorbitados de terror. «Ayuda, alguien ha sido atacado», gritó, atrayendo la atención de todos. Clara dejó caer la bandeja y corrió hacia él, mientras Eduardo permanecía paralizado, en shock. La adrenalina se disparó como un rayo, cortando la atmósfera melancólica que lo envolvía. El hombre, respirando con dificultad, continuó: «En el parque, mi amigo está herido».
Sin pensarlo dos veces, Clara tomó la iniciativa. ¿Dónde exactamente?, preguntó con firmeza, su voz templada a pesar del pánico. El hombre balbuceó direcciones y un grupo comenzó a moverse instintivamente hacia la salida. Eduardo, aún en estado de confusión, la siguió. Ella era una camarera, pero había algo en su forma de actuar, una chispa que lo iluminó. Caminaron velozmente hacia el parque cercano, y a medida que llegaban, la escena era caótica. Un grupo de personas rodeaba a un hombre tendido en el suelo, su camiseta blanca empañada por manchas carmesí. Eduardo, aunque debilitado, sintió que su corazón latía con más fuerza. «Llame a una ambulancia», ordenó Clara a alguien en la multitud. Pero cuando el hombre en el suelo fue movido, Eduardo se quedó helado. Era un médico. El rostro le era familiar, el mismo que lo había examinado meses atrás, uno de los que había hecho que su vida fuera un purgatorio. «¿Qué está pasando?», Eduardo preguntó, su voz apenas un susurro. La tensión en su cuerpo se multiplicaba, como si el destino lo estuviera arrastrando hacia un abismo del que no podría escapar. Clara lo miró, inquieta. «No sé, pero necesitamos actuar rápido», dijo, acercándose. De repente, el médico abrió los ojos, revelando una mirada de pánico que encontró a Eduardo. «Tú», murmuró, su voz temblando de un miedo palpable. «No, no puedes, no debes estar aquí». Esa frase resonó en la mente de Eduardo como un eco de advertencia. ¿Qué sabía él? ¿Qué estaba ocultando? Alguien de la multitud tomó la iniciativa y empezó a hacer presión sobre la herida. Pero Eduardo continuaba atrapado entre la incredulidad y la confusión. Clara le tomó del brazo. «Esto no se trata solo de él. Lo que pasó aquí puede ser más grande de lo que pensamos». Su voz era un susurro urgente, pero Eduardo seguía fijando su mirada en el médico, quien gruñía por el dolor, y conocía ese rostro de su propio tormento. Las sirenas resonaron a lo lejos, y la escena comenzaba a desdibujarse entre luces y gritos. Clara empezó a alejar a Eduardo, cuando él, empujado por un instinto inexplicable, se giró hacia el médico, su voz ahogada. «Espere, ¿qué sabe de mí?», el médico, en medio de la agonía, titubeó. Debes dejarlo, buscar la verdad por ti mismo». Y con esa frase, su mirada se apagó como una vela arrojada al viento. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. El tiempo se detuvo. Todos allí parecían haber olvidado por un instante el caos que los rodeaba. Era un momento de revelación, pero también de devastación. El médico había dejado caer una bomba entre ellos. La verdad, ¿qué verdad? Y más importante aún, cómo se relacionaba con su enfermedad y la conexión con Clara. Clara, viendo la palidez de Eduardo, lo sacudió suavemente. «Eduardo, debemos irnos». Pero él sentía un tirón, algo que lo mantenía encadenado a ese instante aterrador. Y así, en medio de un mar de confusión y revelaciones, quedó atrapado en una red de impostura y secretos que podría cambiar su vida para siempre. Se dio cuenta de que había mucho más en juego de lo que había imaginado. Mientras la ambulancia llegaba, un nuevo camino se abría ante él, uno que tal vez revelara verdades que nunca estaba preparado para aceptar. El tiempo se detuvo. La ambulancia seguía acercándose, pero la escena en el parque se había convertido en un mar de pánico y caos. Eduardo no podía apartar la mirada del médico herido. Las palabras resonaban en su mente. «Debes dejarlo, buscar la verdad por ti mismo». Un nudo se formó en su garganta. Clara lo sacudió otra vez, su voz un hilo de urgencia en medio de la confusión. «Eduardo, debemos irnos ahora», gritó, pero él no podía moverse. La adrenalina lo mantenía paralizado. Se sentía atrapado entre la realidad y el horror de lo que estaba presenciando. La cara del médico, pálida y sudorosa, le recordaba su propio sufrimiento, una imagen espeluznante que no podía olvidar. En ese instante, un estruendo resonó en el aire. La ambulancia llegó con un chirrido de frenos, y una multitud de curiosos se agolpó, tratando de entender la escena. Clara siguió empujándolo, pero su mente estaba en otro lugar.
Él podría saber, podría ayudarme, murmuró para sí mismo, la rabia y la confusión fluyendo en su interior. Justo cuando Clara estaba a punto de arrastrarlo hacia la ambulancia, el médico, en un súbito acceso de desesperación, logró sentarse. Su voz temblorosa interrumpió el ruido de la multitud. No, no puedo, no le digas, no te acercas a él. Su mirada se centró en Eduardo, lleno de terror y advertencia. Eduardo dio un paso atrás, su corazón latía con fuerza. Las palabras del médico fueron como un golpe. ¿Por qué no debía acercarse? Antes de que pudiera contestar, una sombra se deslizó rápidamente entre ellos. Una mujer de cabello desgreñado y ojos desorbitados irrumpió en la escena, gritando: «Él lo sabe. Él sabe quién eres». Su voz resonó con una intensidad que hizo que la multitud se callara de inmediato. Todo el mundo se giró hacia ella, atrapados entre la incredulidad y el miedo. Eduardo sintió como si el suelo se hundiera bajo sus pies. La mujer lo miraba fijamente, señalándolo con un dedo tembloroso. «Eres un engaño. Tu dinero no te salvará esta vez». Las palabras vibraron como un eco en su mente. «¿Quién eres?», murmuré, su voz temblaba. Clara lo miró, llena de confusión, pero también de determinación. «Déjala, no sabes de lo que habla». «No, ella tiene razón. Nadie debería estar aquí», gritó el médico, su rostro ahora enrojecido por la angustia. De repente la mujer corrió hacia el médico, ignorando a todos. «Tú me lo dijiste. Me prometiste que lo protegerías. No puedes dejar que continúe así». Eduardo sintió como si un tsunami de revelaciones lo arrastrara. La escena se agrietaba alrededor de él, envolviendo su mente en un torbellino de confusión. Clara, aún a su lado, parecía igualmente confundida. La tensión aumentaba. Hubo un parpadeo. El momento se detuvo de nuevo, y Eduardo sintió que el aire se espesaba a su alrededor. «Esta no es solo su vida», dijo el médico, respirando entrecortadamente. «Hay más en juego, algo que va más allá de tu fortuna». Las palabras retumbaron dentro de Eduardo. ¿Qué más había? ¿Qué secretos se ocultaban tras las paredes de su propia existencia? La mujer lo miraba intensamente, casi suplicante. «Escúchalos, es la única manera de salvarte». Un rayo de luz en la confusión, un instante de claridad. Pero justo cuando la realidad comenzaba a desentrañarse, una explosión resonó en la plaza. Un destello de fuego iluminó la escena, un terror repentino que pareció congelar el tiempo una vez más. Las luces de la ambulancia parpadeaban, el humo comenzó a llenar el aire, y la gente gritaba. Eduardo solo pudo pensar en el horizonte de su vida, tambaleándose en el abismo del desconocido. ¿Acaso todo lo que sabía era una mentira? ¿Quién era realmente? Mientras el caos se desataba a su alrededor, Eduardo miró a Clara, sintiendo que su conexión se afianzaba. Había más que perder, más que ganar en el camino hacia la verdad. Y en medio de todo, el eco de aquella frase resonó con fuerza. «Debes buscar la verdad por ti mismo». ¿Estaba realmente listo para este viaje? El tiempo se detuvo. La ambulancia seguía acercándose, pero la escena en el parque se había convertido en un mar de pánico y caos. Eduardo no podía apartar la mirada del médico herido. Las palabras resonaban en su mente. «Debes dejarlo, buscar la verdad, por ti mismo». Un nudo se formó en su garganta. Clara lo sacudió otra vez, su voz un hilo de urgencia en medio de la confusión. «Eduardo, debemos irnos ahora», gritó, pero él no podía moverse. La adrenalina lo mantenía paralizado. Se sentía atrapado entre la realidad y el horror de lo que estaba presenciando. La cara del médico, pálida y sudorosa, le recordaba su propio sufrimiento, una imagen espeluznante que no podía olvidar. En ese instante, un estruendo resonó en el aire. La ambulancia llegó con un chirrido de frenos y una multitud de curiosos se agolpó, tratando de entender la escena. Clara siguió empujándolo, pero su mente estaba en otro lugar. «Él podría saber, podría ayudarme», murmuró para sí mismo, la rabia y la confusión fluyendo en su interior. Justo cuando Clara estaba a punto de arrastrarlo hacia la ambulancia, el médico, en un súbito acceso de desesperación, logró sentarse. Su voz temblorosa interrumpió el ruido de la multitud. «No, no puedo,
No le digas, no te acerques a él. Su mirada se centró en Eduardo, lleno de terror y advertencia. Eduardo dio un paso atrás, su corazón latía con fuerza. Las palabras del médico fueron como un golpe. ¿Por qué no debía acercarse? Antes de que pudiera contestar, una sombra se deslizó rápidamente entre ellos. Una mujer de cabello desgreñado y ojos desorbitados irrumpió en la escena, gritando: «Él no sabe. Él sabe quién eres». Su voz resonó con una intensidad que hizo que la multitud se callara de inmediato. Todo el mundo se giró hacia ella, atrapados entre la incredulidad y el miedo. Eduardo sintió como si el suelo se hundiera bajo sus pies. La mujer lo miraba fijamente, señalándolo con un dedo tembloroso. «Eres un engaño. Tu dinero no te salvará esta vez». Las palabras vibraron como un eco en su mente. «¿Quién eres?», murmuró. Su voz temblaba. Clara lo miró, llena de confusión, pero también de determinación. «Déjala. No sabes de lo que habla». «No, ella tiene razón. Nadie debería estar aquí», gritó el médico, su rostro ahora enrojecido por la angustia. De repente la mujer corrió hacia el médico, ignorando a todos. «Tú me lo dijiste, me prometiste que lo protegerías. No puedes dejar que continúe así». Una corriente de pánico recorrió a la multitud. Eduardo sintió como si un tsunami de revelaciones lo arrastrara. La escena se agrietaba alrededor de él, envolviendo su mente en un torbellino de confusión. Clara, aún a su lado, parecía igualmente confundida. La tensión aumentaba. Hubo un parpadeo. El momento se detuvo de nuevo, y Eduardo sintió que el aire se espesaba a su alrededor. «Esta no es solo su vida», dijo el médico, respirando entrecortadamente. «Hay más en juego, algo que va más allá de tu fortuna». Las palabras retumbaron dentro de Eduardo. ¿Qué más había? ¿Qué secretos se ocultaban tras las paredes de su propia existencia? La mujer lo miraba intensamente, casi suplicante. «Escúchalos. Es la única manera de salvarte». Un rayo de luz en la confusión, un instante de claridad. Pero justo cuando la realidad comenzaba a desentrañarse, una explosión resonó en la plaza. Un destello de fuego iluminó la escena, un terror repentino que pareció congelar el tiempo una vez más. Las luces de la ambulancia parpadeaban y el humo empezó a llenar el aire, y la gente gritaba. Eduardo se cubrió el rostro con el brazo. El estruendo de la explosión resonaba como un tambor en su pecho. Clara le gritó algo, pero él apenas escuchaba. El caótico espectáculo se desvanecía entre el polvo y el miedo. La multitud que antes apretujaba la escena se dispersó en un instante. La confusión era densa. Algunos caían al suelo, mientras otros corrían hacia la salida. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, vio a Clara siendo arrastrada por la marea de cuerpos en estampida. «Clara», gritó, su voz perforando el aire lleno de angustia. Pero su grito se perdió en el clamor ensordecedor. En ese momento, el médico cayó al suelo, su rostro lleno de sangre. «Eduardo, no te vayas». «Debe. Tienes que saber», shouted. Sus ojos reflejaban desesperación. Eduardo, paralizado, sintió que un engranaje comenzaba a girar en su mente. «Dímelo, dímelo todo», exigió. Pero el médico ya había caído de espaldas, arrastrado por su propia agonía. La mujer se volvió hacia él de nuevo. «No caigas en su trampa. Él es la clave. Tú eres la clave». Sus palabras eran como una advertencia marcando la línea del abismo. Eduardo se sintió caer en una espiral de revelaciones y preguntas. Con un grito final, la mujer giró y desapareció en la multitud. Eduardo no entendía. La alarma aún sonaba en sus oídos, y había mucho por desentrañar. Atrapado entre el dolor y el misterio, miró hacia donde Clara había desaparecido. Nuevos dilemas lo acechaban. ¿Cuál era su verdad? ¿Por qué esa mujer lo reconocía? Y sobre todo, ¿quién era él realmente en medio de este caos? El tiempo se detuvo. La ambulancia seguía acercándose, pero la escena en el parque se había convertido en un mar de pánico y caos. Eduardo no podía apartar la mirada del médico herido. Las palabras resonaban en su mente. «Debes dejarlo, buscar la verdad por ti mismo». Un nudo se formó en su garganta. Clara lo sacudió otra vez.
su voz un hilo de urgencia en medio de la confusión. «Eduardo, debemos irnos ahora», gritó, pero él no podía moverse. Se sentía atrapado entre la realidad y el horror de lo que estaba presenciando. La cara del médico, pálida y sudorosa, le recordaba su propio sufrimiento, y en su mente latía solo una pregunta: ¿por qué el médico no quería que se acercara? Justo cuando pensó que todo estaba perdido, sintió que algo le atravesaba el pecho, una punzada. Miró hacia abajo y se dio cuenta de que una sombra se deslizaba hacia él. Antes de poder reaccionar, un golpe sordo resonó. Una mano dura le había empujado. Eduardo tropezó y el suelo pareció abrirse bajo él. «¡Cuidado!», gritaron varios en la multitud. Pero lo que vino a continuación fue aún más inesperado. Un hombre, con el rostro cubierto, emergió del caos mientras la multitud se dispersaba y chillaba. En sus manos, una pistola brillante reflejaba las luces de la ambulancia. «Nadie se mueve», ordenó el extraño, su voz grave y autoritaria. Era como si el tiempo se hubiera detenido de nuevo. Eduardo sintió el estómago revuelto. La adrenalina corría por sus venas. «Quiero respuestas». Clara se movió en un intento de protegerlo. Los ojos de Eduardo se encontraron con los del médico. Sus expresiones eran una mezcla de terror y reconocimiento. «¡Eduardo!», gritó el médico. Su voz temblaba. «No te acerques a él». El hombre de la pistola escudriñaba entre la multitud buscando a alguien. «Sé que uno de ustedes sabe la verdad», dijo. El miedo se podía escuchar en su tono. El médico parecía paralizado. Una lágrima rodó por su mejilla. «No, no lo hagas», murmuró. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué verdad?», soltó, su voz apenas un susurro, pero ya era tarde. El misterioso hombre hizo un gesto con la pistola hacia el médico. «Tú, di lo que sabes». La multitud se agitó. Los murmullos se intensificaron. Clara, temblorosa, se quedó a su lado, aferrándole la mano con fuerza. «No lo hagas, no reveles nada», decía el médico, sus ojos suplicantes. Eduardo podía sentir el miedo apoderándose de todos. «Basta», gritó el misterioso intruso. «Voy a contar esto ante todos si es necesario. La vida de este hombre depende de ello». Eduardo se sintió como si le cayera un balde de agua fría. ¿La vida del médico? ¿Por qué era tan importante? ¿Y qué secreto tan enorme estaban protegiendo? La tensión era desgarradora. Un grito de angustia cortó el aire. «¡Detente!», Eduardo gritó. Pero antes de que pudiera avanzar, el médico lanzó una confesión que cambió todo. «Soy su padre». Las palabras retumbaron en el aire. Eduardo se quedó helado, incapaz de absorber el impacto de lo que acababa de escuchar. Miró al médico, recordando sus encuentros pasados, cada consulta, cada promesa de sanación. ¿Era realmente su padre? La multitud se volvió caótica de nuevo. Murmullos incrédulos se alzaron. La rabia y la confusión se mezclaron en el pecho de Eduardo. «Esto es cierto. ¿Cómo puedes?». Antes de que pudieran seguir, el hombre de la pistola levantó la boca de la pistola y disparó. No a nadie en particular, solo al aire, para regresar la atención. «Quiero respuestas. Desenmascarémoslo ahora. Quiero saber la verdad». «Y tú, médico, eres la clave». El médico cayó de rodillas. Su rostro se llenó de desesperación. Clara le aprisionó el brazo a Eduardo. La angustia en su mirada era palpable. «Eduardo, tenemos que salir de aquí». Pero él no podía mover los pies. Las palabras aún crucificaban su mente. La imagen de su vida, de su enfermedad, todo lo que había buscado, ahora tenía sentido. Sin embargo, todo estaba patas arriba. ¿Quién era realmente? ¿Qué había detrás de ese secreto? El caos se intensificaba. El hombre buscaba una víctima. Eduardo miró a Clara, y en sus ojos vio el mismo temor. «No tengo tiempo para más juegos», gritó el extraño, su voz cortante como un cuchillo. Y así, en ese momento de incertidumbre, con la revelación de su verdadero linaje flotando en el aire, Eduardo sintió que su mundo se venía abajo. Todo lo que creía conocer, todo su dolor, sus luchas, las preguntas que renacían al descubrir que su más próximo enemigo era su propio padre,
y que todo era parte de un juego más grande que él. El tiempo se detuvo. Una sola pregunta resonaba: ¿qué debería ser verdad? ¿Y qué era solo una farsa? La atmósfera era espesa, cargada de secretos, y un nuevo horror comenzaba a desplegarse ante sus ojos. ¿Qué vendría después? Las palabras aún flotaban en el aire. No te acerques a él, retumbaban en la mente de Eduardo. No podía apartar la mirada. La multitud se había vuelto un mar de murmullos y gritos. El caos se apoderaba de cada rincón. Clara, a su lado, mantenía un agarre firme en su brazo. Su rostro mostraba una mezcla de miedo y determinación. «Eduardo, tenemos que irnos», le decía, pero él no podía. Por un segundo, el tiempo parecía detenerse. Y entonces, el extraño con la pistola giró lentamente la cabeza hacia Eduardo, como si lo hubiera estado buscando. Tú sabes algo», comentó, su voz resonando con una rabia que podía cortarse. Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una sensación de peligro inminente. Pero justo cuando iba a contestar, un grito desgarrador cortó el aire, no de él, sino del médico. «¡No!», gritó, y a la vez el hombre armado apretó el gatillo. Un disparo resonó y el sonido fue como si el tiempo se hubiera fracturado. Todos gritaron, pero el mundo de Eduardo se achicó a un solo punto. La balanza del destino se movía al borde del abismo. El médico, visiblemente herido, se desplomó al suelo. Eduardo no podía creerlo. «¡No, padre!», gritó, pero en el mismo momento, el hombre de la pistola había cambiado su dirección, apuntando ahora hacia la multitud. «Nadie se mueve. Quiero saber la verdad». El caos se había desatado. Clara lo estaba arrastrando, tirando de él, pero sus ojos estaban fijos en el médico. El rostro de este, una mezcla de sufrimiento y revelación, parecía preguntarse una cosa. «¿Sabes lo que hiciste? ¿Sobre tu madre?». Las palabras quedaron flotando, dejando un silencio helado. La multitud, aún aterrorizada, se había quedado en suspenso. «Te creíste el rey del mundo, pero todo es una farsa», gritó el hombre que había disparado. «Nadie puede escapar a la verdad, incluido tú, Eduardo». La revelación lo hirió, igual que la bala había herido al médico. Eduardo siempre había creído que era su fortuna lo que lo salvaba, pero ahí estaba, en medio del pánico, con su mundo desmoronándose en pedazos. «No, esto no puede ser verdad», murmuró con desesperación. La figura del médico caído parecía empequeñecerse bajo el peso de la confesión, mientras los murmullos de la multitud se transformaban en un clamor aterrador. «¡Clara!», gritó, cuando el margen de la verdad lo golpeó como un tsunami. Justo cuando el caos estaba al borde de devorarlo todo, el médico, con voz temblorosa y llena de dolor: «Tu madre no murió en un accidente, fue asesinada». La revelación lo golpeó como un rayo. Eduardo sintió como si el suelo se abriera debajo de él. Su dinero, su poder, todo había sido una distracción. «¿Qué? ¿Por qué nunca me dijiste esto?». Aulló, y todos en la plaza se quedaron paralizados, a la espera de más respuestas. En ese instante, alguien de entre la multitud apareció, una mujer con lágrimas en los ojos y desesperación en el rostro. «Eres el único que puede salvarlo. Tú eres el hijo». Su mirada se centró en Eduardo con una intensidad que lo impactó. La confusión le llenó la cabeza. «¿Quién eres tú?», preguntó vomitando incredulidad. En medio del griterío y el caos, cada palabra parecía un eco de fuerzas ocultas que lo llevaban a algo más profundo. Todo estaba entrelazado. Todos buscaban la verdad, pero a un precio que podría ser devastador. Esa mujer, con miedo palpable retumbando en su voz, le reveló otro secreto que sentenció su vida. Tu madre era parte de una organización secreta que luchaba contra la corrupción. No eras solo una víctima, Eduardo. Tenía un plan, pero alguien la traicionó. Y tú tienes que elegir. Eduardo sintió que su corazón se aceleraba. ¿Una organización secreta? ¿Su madre traicionada? Todo lo que conocía se desmoronaba frente a sus ojos como un castillo de cartas. De repente, una figura emergió entre el humo y el caos. Era Clara, y sus ojos ardían con una feroz determinación. «Eduardo, confía en mí», exclamó.
Pero antes de que pudiera entender cualquier cosa, el hombre armado apuntó hacia ella. «No te acerques. Lo arruinarás todo». Eduardo sintió un vacío que lo llenaba todo. El tiempo se detuvo. Las revelaciones lo estaban cambiando y un giro culminante lo dejó sin aliento. Nadie sabía la verdad, pero una sombra oscura se cernía sobre todos ellos. Y en ese momento, la vida que había conocido se desvanecía, dejando solo preguntas. ¿Qué camino tomaría? ¿Se atrevería a buscar la verdad, arriesgando su propia vida? Justo antes de que un nuevo disparo sonara, el destino de cada uno quedó suspendido en el aire. Todo podía cambiar en un latido, y Eduardo no sabía si estaba listo para afrontar la dura realidad. La explosión resonó en el aire, y todos se paralizaron. El caos se había intensificado. Eduardo sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Clara estaba a su lado, su mirada de pánico fija en el hombre que había disparado. «Eduardo, tenemos que salir de aquí», clamó, pero su voz era un eco distante. El médico caído, con su rostro pálido y sudoroso, parecía luchar entre su dolor y sus secretos. Su revelación había lanzado a Eduardo a un abismo de emociones, y ahora la tensión era palpable. De repente, el extraño con la pistola miró hacia Eduardo, sus ojos oscuros llenos de rabia. «Tú sabes algo, dímelo ahora», gritó, apuntando directamente hacia él. El corazón de Eduardo se detuvo. Su mente corría, tratando de juntar las piezas de un rompecabezas que jamás imaginó ser parte. En medio del caos, un grito estalló. «No puedes hacer esto. La verdad no se puede ocultar». La voz provenía de la mujer que había gritado que Eduardo era la clave. Su expresión era intensa, casi desesperada, y se lanzó hacia el hombre armado. «Es su padre, tú lo sabes». «Cállate», el hombre rugió, girando la pistola hacia ella. El tiempo pareció detenerse de nuevo. Eduardo sintió que el aire se volvía pesado. «No», murmuró, su voz temblando mientras miraba a Clara y luego a la mujer. Todo era un torbellino. Las verdades ocultas estaban a punto de salir a la luz. La mujer, en una explosión de dolor, gritó: «Él es el hijo de tu enemigo. Todo esto es una trampa». De repente, la multitud se movió en un roce, como si el silencio fuera quebrado por un rayo. La revelación cayó como un peso sobre todos, y Eduardo sintió que el mundo se le escapaba de las manos. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz apretada. Las palabras de la mujer resonaban en su mente. ¿Qué enemigo? ¿Era el médico realmente su padre? Pero la mujer continuó. Sus ojos ardían de verdad y sabiduría. Tu padre era parte de un juego cruel, Eduardo. Algo en lo que nunca quise que estuvieras involucrado. Has sido un peón en esta partida. El hombre armado retrocedió un paso, confundido. ¿Qué tonterías estás diciendo?, gritó, pero su voz temblaba. Clara se dio cuenta del poder en las palabras de la mujer y tiró de la mano de Eduardo, tratando de llevarlo consigo a un lugar más seguro. «No, espera», exclamó. El médico herido, apenas consciente, su voz era un susurro angustiado mientras intentaba hablar. «No, no permitas que lo hagan». Su expresión se tornó más intensa, como si quisiera advertir a Eduardo de algo más grande, algo más oscuro. La mujer dio un paso hacia adelante. «La verdad está en la familia, Eduardo. No puedes ignorarlo». Pero en ese momento, un nuevo disparo resonó. Esta vez, el sonido fue más sordo, más pesado. Todo el mundo se giró, y Eduardo sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. «¡No!», gritaron varios en la multitud. Ante sus ojos, una figura emergió del humo y el caos, una sombra que parecía moverse como un espectro. Era un hombre, de pie firme, con una mirada casi demoníaca. Nadie puede irse sin saber la verdad. La escena se tornó en un exacerbante juego de miradas. Eduardo vio al médico, a Clara, a la mujer del grito. Se sentía atrapado, pero la desesperación lo llenaba todo. «¿Quién eres tú?», preguntó, la voz entrecortada. Pero el desconocido solo sonrió de manera fría, como si controlara todo. «Soy el que ha estado detrás de tu dolor, el arquitecto de tu sufrimiento», declaró el nuevo personaje. Y al final,
Solo te queda una opción: seguir adelante en tu ignorancia o enfrentar lo que eres realmente. Eduardo sintió que el nudo en su garganta se intensificaba. Las emociones estallaban en su pecho. Todo lo que había buscado, cada consulta, cada encuentro había sido parte de algo más grande. Dímelo, ¿qué soy? Pero antes de poder recibir respuestas, el aire se llenó de un estruendo y un humo gris se elevó por encima de ellos. Las luces de la ambulancia parpadeaban, la multitud gritaba y la agonía lo envolvía. El caos comenzaba a consumir la realidad que conocía. Y en ese instante, Eduardo entendió: sus recuerdos, su vida, todo había sido una farsa, diseñada para alejarlo de la verdad. Mientras se ahogaba en el pánico, las palabras de la mujer resonaban en su mente. Eres el hijo de un enemigo, pero también de un héroe. Todo podía cambiar en un latido. ¿De verdad estaba listo para enfrentar lo que vendría a continuación? Sin poder retroceder, Eduardo se sintió caer hacia un precipicio, donde la verdad no era más que un misterio inquietante. El estruendo se desvaneció, pero el eco del miedo aún resonaba en el aire. Eduardo sentía que su corazón latía con fuerza, un tambor desbocado en un mar de incertidumbres. La figura del hombre armado se cernía sobre todos, su mirada fija, despectiva, como si todos allí fueran simples piezas en su macabro juego. La verdad ahora, exigió, y cada palabra era un cuchillo afilado cortando el silencio tenso. Clara estaba a su lado, aferrando su brazo, pero su rostro estaba pálido. Eduardo, por favor, tenemos que irnos, decía, temblando, su voz apenas un hilo en medio de tanto caos. La mujer del grito, aún con lágrimas en los ojos, se acercó, arriesgándose. Eres el hijo de un enemigo, pero también de un héroe. Tienes que saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. Esa declaración hizo que Eduardo sintiera un golpe en el pecho. ¿Qué significaba eso? Antes de que pudiera preguntar, la tensión creció. Fue entonces cuando el hombre armado, lleno de rabia, se volvió hacia él. ¿Tú? ¿Con qué derecho hablas? Tú eres parte del problema. La multitud se fue agachando, temiendo la ira del hombre. Eduardo sintió que el suelo se hendía y de repente un estruendo resonó como un trueno. Las luces de la ambulancia iluminaban la escena, pero no era suficiente para dispersar la oscuridad que los envolvía. El caos se intensificó cuando el hombre disparó al aire. El sonido retumbó y Eduardo sintió que su piel se erizaba. En ese momento, justo cuando todos estaban en estado de shock, la figura de Clara desapareció de su lado. ¡Clara!, gritó, volviendo la cabeza frenéticamente. Desde atrás, con una rapidez sorprendente, el hombre armado la apuntó. «Tú, ven aquí», dijo, y el miedo heló la sangre de Eduardo. Sin pensar, él dio un paso adelante. «No la toques», gritó, su voz resonando a través de la confusión. El hombre lo miró con desprecio. Y entonces, en una fracción de segundo que pareció eterno, Clara dio un paso al frente, su mirada desafiante reflejando una fuerza que Eduardo jamás había visto. «Ella es la clave, suéltame. Lo que estás buscando no es lo que crees». La revelación hizo que Eduardo sintiera que el aire se le escapaba. La mujer había dicho que él tenía que saber la verdad, pero lo que Clara revelaba era otro nivel de desesperación. «¿Qué estás tratando de decir?». Antes de que pudiera obtener respuestas, el hombre, furioso, disparó de nuevo. Pero esta vez, impactó a la mujer al lado de Clara. La multitud contuvo la respiración, horrorizada. Clara gritó, pero el clamor se ahogó en el grito desgarrador de la mujer que cayó al suelo, temblorosa, herida. «¡No!». Eduardo se lanzó hacia ella. Pero el hombre lo detuvo con un empujón, sintiendo cómo la desesperación lo devoraba. Esta vez, el grito del médico herido resonó en sus oídos. «Cálmense. Todos conocen la verdad. La mujer es su madre. Lo que ustedes creen que saben no es así». Eduardo sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Aquel momento, el impacto de esas palabras dejó a todos en silencio. «¿Qué dices?», murmuró, sintiendo que su mundo se desvanecía a su alrededor. Las revelaciones fluyeron como un torrente. Su madre, Clara, con sus ojos llenos de angustia y determinación, miró al médico. «¿Es cierto?».
Y entonces el hombre armado, observando el caos y la confusión a su alrededor, ya no enfocó su furia en Eduardo. Todo esto es un juego. La vida de ustedes no es más que una mentira. Con esa declaración, un nuevo giro de la trama se disparó como un rayo, inmovilizando a todos en su lugar. Ambos, Eduardo y Clara, los testigos de una verdad que cambiaría todo. La realidad de su existencia se tambaleaba. Un nuevo mundo de posibilidades se abría, mientras el peso de la traición y el amor lo asfixiaba. Todo lo que creía saber se hacía polvo en el aire. Un caos de emociones, relaciones quebradas y secretos desgarradores. Nadie sabía lo que deparaba el siguiente instante. El silencio que siguió a la declaración del médico fue ensordecedor. Eduardo se sintió como si se le hubiera escapado el aire de los pulmones. Su madre, aquella figura distante, sobre la que siempre había tenido preguntas sin respuesta. ¿Qué? ¿Cómo? Murmuró, su voz quebrándose por la incredulidad. Todas las piezas del rompecabezas giraban caóticamente en su mente. El hombre armado se quedó quieto, sorprendido por el impacto de las palabras. Clara, todavía a su lado, pareció darse cuenta de la gravedad de la situación. Eduardo debe saber que, pero antes de que pudiera terminar, el hombre desenfundó su arma de nuevo, apuntándola con desprecio hacia el médico. «Cállate, no quiero escuchar más mentiras». Un estremecimiento recorrió a todos. Las miradas se cruzaron y el pánico aumentaba. La mujer de la multitud, que había gritado sobre la verdad, cayó de rodillas, temblando. «Esto se va a volver un desastre», soltó, su desesperación palpable. El médico, con la mirada llena de sufrimiento, intentó reconectar con la realidad. «No entiendes. Ellos están detrás de ti, Eduardo. Tu madre estaba involucrada en algo que no puedes imaginar». Las palabras apenas lograron salir de su boca, como un grito apagado en medio de una tormenta. Un estruendo atronador resonó en el aire y todos se voltearon hacia el cielo. Una figura oscura descendió, un dron enorme zumbando sobre sus cabezas. La multitud comenzó a gritar, añadiendo una capa de caos a la escena. Algunos se agacharon, otros intentaron huir, pero Eduardo quedaba paralizado, absorbido en el horror que se desarrollaba ante él. El dron lanzó un destello de luz, y en un instante, un destello rojo iluminó el campo. La figura del hombre armado se encorvó, mirando hacia arriba, sorprendida. «¿Qué demonios?», gritó, su voz llena de miedo. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el dron desplegó una ráfaga de humo intenso que comenzó a llenar el aire. Clara tomó la mano de Eduardo, tirando de él hacia un lado. «Vamos, tenemos que salir de aquí», decía, pero su voz se perdía en el griterío. Las primeras bocanadas de humo fueron como un golpe en el pecho. El aire se tornó denso, como una pesadilla. Eduardo buscó al médico, que yacía allí, atrapado en su dolor. «¿Qué está pasando? ¿De qué parlante se refirió? ¿Qué saben?», gritó, sintiéndose perdido entre las sombras y el ruido que asfixiaba el lugar. El dron siguió hovering, y de su interior una voz resonó. «Eduardo, sabemos quién eres y lo que has estado buscando. Es hora de que sepas la verdad». Era una voz fría y calculadora, y resonaba con un eco que despertaba escalofríos. Inmediates en el ambiente, un grupo de sombras apareció, ominosos avanzando hacia la escena. Eduardo sintió el pánico como un fogonazo. La confusión creció aún más y en un intento desesperado, el hombre armado disparó hacia el dron. La sensación de inminente calamidad flotaba en el aire. De repente, una expresión de sorpresa cruzó el rostro del médico. «Detente», gritó, su voz resonando por encima del clamor. Pero fue demasiado tarde. Un destello anunció el impacto, y el dron comenzó a caer entre llamas. El caos se desató. Todos gritaban y corrían, buscando refugio del fuego que ahora consumía el aire. Eduardo estaba atrapado. La revelación del médico aún golpeaba en su mente, mientras las sombras se acercaban. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué sabían? Y lo más importante, ¿qué conexión tenía con todo? La confusión aumentaba, pero de repente, algo dentro de él comenzó a despertar. Cuando el humo se disipó, lo primero que vio fue a Clara.
su rostro reflejando el horror y la valentía. Eduardo, confía en mí. No sabemos quiénes son, pero no podemos quedarnos aquí. Era un grito que lo despertó. Antes de que pudiera moverse, el médico gritó de nuevo. Él no es quien crees que es. Esconde en secreto una verdad más grande de lo que cualquiera puede imaginar. El impacto se sintió como un latigazo. En ese instante, Eduardo supo que la vida que había llevado, su familia, su enfermedad, todo era solo un telón de fondo. La búsqueda de la verdad, el camino hacia el destino que lo había llevado hasta ahí, no era solo personal. Estaba entrelazado con secretos de una magnitud indescriptible. Con el fuego luchando por consumir la escena, Eduardo miró a Clara. ¿Qué es lo que realmente sabes?, preguntó en voz baja, mientras el aire llenaba de llamas y sombras. Y así, en medio de un caos creciente, la definición de quién era empezaba a desvanecerse. La idea de la verdad se cernía sobre él como una sombra amenazante, lista para caer. Pronto llegaría un desenlace, pero ¿o sería solo el comienzo de algo mucho más oscuro y revelador? La sensación de inminente cambio lo invadió, mientras todo se volvía más irreal que nunca. El humo empezaba a disiparse cuando Eduardo miró a su alrededor. La escena había cambiado drásticamente. Los gritos se mezclaban con el retumbar de sirenas, y el caos parecía haberse apoderado de la ciudad. Clara, con lágrimas en los ojos, lo arrastró hacia un lado, lejos de las llamas y el peligro. «Eduardo, tenemos que salir de aquí». Su voz era un grito urgente que atravesaba el ruido que los rodeaba. El médico, aún en el suelo, luchaba por respirar. «Tú eres más importante de lo que crees», resonó su voz en medio del tumulto. «Recuerda lo que te dije, cuida de tu madre, busca la verdad». Su tono era una mezcla de desespero y súplica. Antes de que Eduardo pudiera procesar lo que significaban esas palabras, el hombre armado dio un grito desgarrador. «No me mires, tú también eres parte de esto». Su rostro estaba retorcido en una mueca de rabia. Eduardo se sintió atrapado entre dos mundos, entre su pasado doloroso y el futuro incierto que lo acechaba. «¿Qué pasó con mi madre? ¿Qué debo hacer?», gritó, sintiendo que cada término se deslizaba por un abismo desconocido. La mujer del grito, que había sido testigo de la verdad, dio un paso adelante. «Ella es parte de la organización que te protegerá. Tu madre luchó contra la corrupción. No la dejes morir en vano». Las palabras fueron como un rayo, iluminando todo lo que había sido oscuro. Eduardo, con el corazón palpitando con fuerza, sintió una determinación surgiendo dentro de él. Clara estaba a su lado, empujándolo hacia adelante. «Debemos irnos. Esto no terminará bien si no tomamos el control ahora». Su voz era un ancla en medio de la tormenta. «Eduardo, escucha». El médico, aunque débil, continuó. «No dejes que la oscuridad gane. Busca a quienes te ayudarán a descubrir la verdad. Ellos son la clave». La frase quedó colgando en el aire, como un eco de esperanza en medio de la desesperación. Sin pensar más, Eduardo tomó la mano de Clara y juntos se lanzaron al tumulto de la multitud que se dispersaba. Las sirenas retumbaban a lo lejos y en su mente se formaba una imagen de lo que debía hacer. La verdad estaba ahí esperándolo, junto a las sombras que siempre habían acechado su vida. Luego de atravesar el bullicio, llegaron a una zona más tranquila. Eduardo se detuvo, respirando con dificultad. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó, su voz temblando, pero con un brío renovado. Clara lo miró a los ojos, sus manos aún entrelazadas. «Buscaremos respuestas. Juntos, vamos a descubrir qué pasó con tu madre y quiénes son esos que quieren silenciarte. ¿Prometes que estarás a mi lado en esto?», inquirió, sus palabras un susurro lleno de esperanza. «Siempre estaré a tu lado», respondió con convicción. Ambos sabían que la lucha no había terminado. Un nuevo capítulo comenzaba, lleno de enigmas y revelaciones que otorgarían sentido a la vida de Eduardo. Mientras se alejaban de la escena, el viento sopló con fuerza, como si la ciudad misma estuviera enviando un mensaje de advertencia. Las sombras aún eran alargadas y oscuras, pero ellos avanzaban, alimentados por la promesa de la verdad. Y así, mientras las luces de la ambulancia parpadeaban en la distancia,
Eduardo se dio cuenta de que ahora esta búsqueda no era solo suya, era una lucha conjunta. Pero en su interior, una pregunta persistía. ¿Realmente estaba preparado para todo lo que vendría? Ahora es tu momento de actuar y ser parte de esta comunidad. Suscríbete ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Te invito a inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este intrigante final. Y no esperes,